todas las voces. Saludo en la línea telefónica al profesor Juan Díaz de la Torre, el expresidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, primo? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de comunicarme con su auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Dice el periódico Reforma que finalmente la SEP se dobló en torno a la reforma educativa y se refiere a los acuerdos a los que llegaron con el sindicato. Bueno, no es un juego de vencidas, es importante aclarar, tanto para la sociedad como para el magisterio hacia el interior del sindicato, que está en marcha un proceso que generó hace ya 2 años y medio el mayor consenso político que se ha alcanzado en este país durante los últimos 17 años, que fue la reforma educativa en su nuevo marco legal. A partir de ahí ha ido caminando con dificultades, con aciertos y en algunos casos con insuficiencias. El acuerdo que alcanzamos ayer en nombre de los maestros de México con la SEP implica el tomar una serie de decisiones para que en el marco de la ley vigente podamos modificar, podamos adecuar, podemos transformar algunos de los instrumentos de uno de los ejes de la reforma, que es la evaluación de los maestros. Eso nos permitirá avanzar en los propósitos y al mismo tiempo dar certeza y claridad a los maestros de que los nuevos instrumentos estarán retomándose ahí ya las experiencias que tomó el gobierno, el INE y el magisterio de este primer proceso en el que fueron evaluados más de 140,000 compañeros. Y eso seguramente será para mejorar los procesos y para que los maestros estén ciertos de que ninguno de sus derechos se pierde. ¿Qué se le debe cambiar al modelo de evaluación magisterial? Bueno, hay 3 cosas, son 11 en general de las que hablamos, pero podrían resumirse en 3 sustantivas. Mejorar los instrumentos para que esos instrumentos que diseña el INE sirvan y que tomen en cuenta el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que México es un país pluriétnico, multicultural y con niveles de desarrollo muy diferenciados. No es lo mismo evaluar a un maestro de la Colonia del Valle en la Ciudad de México que a un maestro bilingüe en Nayarit, Cora o Huichol, o en algún maestro de Iztapalapa. Entonces, estos instrumentos con los que se evalúa el maestro, estamos planteando y el acuerdo es de que se modifiquen para que tomen en cuenta estos contextos. Luego, que permita que el maestro sepa que esa evaluación no tiene visos ni para sancionarlo ni es punitiva, sino que tome el carácter formativo, que traiga como consecuencia un segundo elemento que tomamos en el acuerdo ayer, que sea para que existan tutorías, acompañamiento, cursos pertinentes para lo que el maestro requiere para mejorar su desempeño. Y tercero, que le garantice que ninguno de sus derechos adquiridos se va a perder y de esa manera cerrar un círculo virtuoso que permita profesionalización, mejora de desempeño, alcanzar los estímulos para aquellos que alcanzan la categoría de destacados y que mejore el aprovechamiento de los chicos y de esa manera realmente ir cumpliendo esos objetivos. Oiga, profesor, ¿pero no se pudo haber acordado esto antes de realizar este primer experimento de evaluación? Es que hay que recordar que es inédito, ni la Secretaría, ni el INE, ni el propio magisterio habíamos enfrentado en toda la historia del sistema educativo un desafío de esta dimensión. Afortunadamente, tengo que decirlo así, tanto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que hoy a las 12 del día escuché las declaraciones de la presidenta consejera, la maestra Silvia Esmelquez, de que coincide con estos planteamientos, y el gobierno federal, que fue sensible para escuchar estos planteamientos que hemos venido haciendo en otras mesas desde hace tiempo, y particularmente en la última semana que establecimos una mesa de negociación específicamente para eso, y me parece que los resultados de esos acuerdos serán para beneficio del sistema educativo y para que los maestros puedan tener la certeza de que es una evaluación formativa y que implica que reconozca su prestigio profesional y la dignidad de su trabajo. Profesor, hay quien ha señalado que la CENTE logró estos acuerdos prácticamente porque generó presión, aprovechando el conflicto que está manteniendo, más bien que el sindicato generó presión, aprovechando el conflicto que está manteniendo la CENTE, que prácticamente pusieron contra las cuerdas al secretario de Educación. No sé quién lo diga, como usted dice, pero lo que sí digo es que desde hace 20 y tantos años ese movimiento no ha sido un movimiento educativo, ha sido un movimiento político que tiene otros intereses, otros objetivos y otras agendas. O dígame usted, ¿cuál es el planteamiento
planteamiento que se ha hecho público de lo que quiere, la abrogación o nada. ¿Cuál es el planteamiento? Sí, sí. Esos planteamientos de los que estoy hablando tienen que ver con los derechos de los maestros, tienen que ver con la transformación del sistema educativo y al mismo tiempo con lo que la sociedad está demandando y exige el modelo de país que tenemos, mejorar para poder estar a la altura de los desafíos que nos tenemos planteados. Es un equívoco. Nosotros venimos trabajando con SEP en función de la representación legal y legítima que tenemos desde hace meses. ¿Qué arrojó esta primera evaluación? Exhibió una serie de deficiencias y de insuficiencias. Las detectamos, las recogimos con los maestros, las planteamos a la Secretaría y nos ha dado una respuesta. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. ¿Cuál va a ser el papel del sindicato en la conformación del nuevo modelo educativo cuyas bases están por plantearse ya en los próximos días? Sí, la próxima semana anunció el secretario en sus facultades que tiene de hacerlo. Primero recibimos una invitación, pero lo dijimos ayer en el discurso que dimos en el acto en el que firmamos, en el que hicimos público el acuerdo. No solo porque somos invitados, dijimos también, y lo decimos ahora, sería inconcebible pensar que se discuta el modelo educativo y pedagógico sin la presencia de los maestros y de su sindicato. No solo estaremos los dirigentes, sino también habrá los mejores cuadros académicos, pedagógicos que tiene la organización sindical para dar la pelea por un modelo educativo que se corresponda con este siglo XXI. Ahora, hay quien dice, y así lo han manifestado organizaciones como Mexicanos Primero, que platicar con la cúpula sindical no significa platicar con los maestros. ¿Qué responde usted? Pues nosotros, quiero decirle que recorremos el país de manera permanente. Yo particularmente he estado en reuniones con no menos en estos 3 años de 420,000 compañeros míos, en el trabajo, en las escuelas, en las aulas, con los dirigentes, en foros, en reuniones. Y el señor X, que así es como le llamamos en el gremio, no sabe de lo que habla, porque nunca ha estado en las escuelas públicas, no las conoce. Lo que quiere, y lo digo abiertamente, lo que quiere es echarle el guante al negocio de la educación. No pasará, porque hay conciencia de que la defensa de la escuela pública para nosotros es sustantiva. Entonces, es un referente que lamentablemente, desde algunos sectores minoritarios como él, tienen derecho a expresarlo, pero no conocen de lo que hablan. Profesor, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y nos haya explicado los acuerdos. ¿Me permite hacerle un último comentario, sí, el que usted por quiera, favor? dígame. Se corrió la voz a partir de un diario que publicó a 8 columnas hace unos días que perdíamos una prestación estratégica para 700,000 maestros que están en el programa de carrera magisterial. Es correcto. Ajá. Ayer dijimos con puntualidad, lo hicimos público, no se pierde esa prestación y todas las implicaciones que tiene con otras prestaciones. Carrera magisterial se seguirá pagando como se ha pagado siempre, nuestros compañeros. Esos 700,000 que tienen derecho a ese estímulo lo seguirán cobrando, y esa es una lucha de la organización y es una conquista de la organización para preservar esta prestación. Muy bien, profesor, muchas gracias. Al contrario, le agradezco. Muy buenas tardes, es el maestro Juan Díaz, el profesor.